esta segunda parte de esta formidable entrevista que se realizó el pasado jueves con Miguel Ángel Ordóñez. Miren, cuántos comentarios, cuánta gente interesada. Y en muchas ocasiones, y en el segmento anterior, Cuesta Curi dijo que nada queda oculto. Tarde o temprano la vaina sale. Miren cómo ha salido esto a través de este libro, todo esto, fundamentalmente con el caso que nosotros hemos hablado aquí siempre de los aeropuertos, de las vías, de los contubernios internacionales, de gente de ciertos lugares y los de aquí con ciertos lugares. Y chequeando yo una parte de la entrevista, pude darme cuenta del formidable trabajo que ha hecho Miguel Ángel con relación a su vida periodística y la curiosidad que tiene y el haberse interesado en estos negocios de gente de España y de República Dominicana y todo lo que ha tenido que ver los gobiernos del PLD e incluso el de Hipólito, que se prestó a muchas cosas que salen a relucir en este libro. Miguel Ángel, hermano, un placer que de vuelta esté con nosotros aquí en Matutino TV. Muchísimas gracias. No se me ocurre mejor sitio donde estar. Qué bueno, así es, así es. Qué bueno, porque aquí no hay limitantes, ¿eh? Aquí no hay limitantes. Aquí nosotros tenemos que decir, y todo el que viene, el que esté dispuesto a decir la verdad, que venga aquí. Ahora, el que quiera maquillar, que vaya a otros lugares. Sí. Porque aquí no se puede. El programa se llama Tres Verdades. Aquí es la verdad que debe imperar. Sí, y ahora mismo hay tres. Y ahora mismo hay tres. Nunca deja de haber tres. Así mismo. ¿Qué es eso de el fin de los insaciables? Los insaciables sin fin, perdón. Bueno, pues la gente codiciosa por lo general no tiene fin. Ay, Dios. Probablemente la primera vez que se comete un delito o una irregularidad cuesta más trabajo que cuando uno se acostumbra, sobre todo en un ambiente de impunidad. Eso lo que hace es alentar, dar alas a cualquier delincuente, ¿no? Mira, y entonces hay algo importante que yo tengo la curiosidad. Realmente la gente del PLD, ¿tú crees que cayeron en eso? Por todos los negocios que envuelven, todo lo que hicieron, que uno sabe como ciudadano que eran improcedentes y que tú relatas muy bien en tu libro. Entonces, ¿tú crees que esa gente son insaciables sin fin? Las irregularidades que se producen no solo ya en la concesión de los aeropuertos, que se produce con el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana de Leonel Fernández. Recordemos que Diandino Peña era muy amigo de los Jasuri y ayuda, todo coadyuva a que se le diese esta bicoca a esta gente, ¿no? Por supuesto que participó, tampoco es cuestión de generalizar, pero sí que sin el concurso de los respectivos gobiernos hubiese sido imposible, por supuesto. El gobierno tiene una labor fiscalizadora clara, de control, sí, sobre algo tan sensible para un país que vive del turismo como son los aeropuertos. Correcto. Así es. Pero en el término de la insaciabilidad sin fin, con relación al aeropuerto y a Aerodón, ¿qué más sale a relucir? Bueno, ahí contamos todo el proceso, cómo todo se amaña para que hacer un traje a medida de estas personas para que se llevasen el negociazo de sus vidas. Como así fue, les cambió las vidas absolutamente. Ese es el principio. Llegamos al final con la venta, cuando ya han ordeñado todo el negocio lo que han podido, muchísimo. Los aeropuertos venden a Aerodón la concesión por una cifra entre 700 millones de dólares y 1.000 millones de dólares. En el ínterim, entre el principio y ese final tan glorioso para ellos, pues está como incumplen absolutamente el contrato de concesión de los aeropuertos, ni invierten lo que se prometió, suben todas las tasas, de tal manera que cuando traspasan la concesión se estaba cobrando por cada pasajero que entraba y cada pasajero que salía del país $16,5 dólares, que es una barbaridad. Eso resta competitividad a la República Dominicana como destino turístico, sin lugar a dudas. Claro. Y una serie de bicocas que se le van dando. A ellos se les permite hacer lo que quisieran.
incumpliendo absolutamente todo. Por ejemplo, la financiación. Ellos anuncian que tienen una financiación internacional de un banco español, Banco Santander, que era absolutamente falso. Ellos sabían que no tenían capacidad de recibir financiamiento internacional. De hecho, se asustan cuando están amarrando todo. Tenían un socio muy importante que era que era AENA, una empresa pública española, pero a última hora AENA decide no participar. Lo vio todo tan descarado que decide no participar. AENA lo tenían no por otra cosa que porque les aseguraba ese financiamiento con el banco, que lo asumiera ellos en España. Sí, claro, porque los financiamientos suelen ser de un 70-75%, eso implica que el resto lo tienes que poner tú. Ellos no tenían capacidad y nunca, ellos siempre han tenido la costumbre de que otros pongan el dinero y ellos ponen la mano, ¿no? Entonces eso era imposible. Se sabía de antemano que no había posibilidad de financiamiento. El contrato lo que establecía es que la financiación, que era al menos 200 millones de dólares, se tenían que tener disponibles a los 3 meses de entrada en vigencia del contrato y empezar a hacer inversiones. De esos famosos 410 millones de dólares que se tenían que invertir en los aeropuertos. Nada de eso ocurrió. Pasaron los plazos, ellos no tenían financiamiento, y ¿cómo siguieron su huida hacia adelante? Pues echando mano de los recursos que entraban a diario a los aeropuertos, todo el gas, todo el metálico. Con eso es con lo que empiezan a hacer alguna cosita, una faena de aliño para aparentar que se estaban haciendo inversiones en los aeropuertos que realmente eran mínimas. Y cualquiera que visitase... Y el gobierno estaba consciente, pero es una cosa que la gente debe para que entiendan. Le entregaron los aeropuertos sin invertir nada. Y de lo que pagaban los usuarios de las diferentes áreas dentro del aeropuerto, entonces se cogían la gran parte y una migaja la invertían. Pero encima de eso, todo el dinero que entraba, no pagaban un peso de impuestos. Entonces nadie me va a decir a mí, Miguel Ángel, que no había un contubernio del gobierno de Leonel con ellos para repartirse los fondos que generaba el aeropuerto. ¿Usted ve lo que yo le he dicho siempre a usted? Ahí está. Por supuesto. Y había marrullerías como, por ejemplo, ellos aplican el mismo esquema que había aplicado Enrique Sarasola con el metro de Medellín, la construcción del metro de Medellín, que la consigue gracias a sus amistades con Felipe González, que era su padrino o apadrinado, dependiendo del momento, y el contubernio también con el presidente colombiano, Belisario Betancur, y gracias sobre todo a la amistad que unía a Sarasola con Pablo Escobar Gaviria. Sin esa amistad no hubiese obtenido ese contrato, esa contrata que fue multimillonaria en Medellín. Aplican exactamente el mismo esquema aquí. Su socio Jesús Barderas y los Jasuri y compañía. Y uno de esos aspectos, aparte de hacer el traje a medida de sus intereses, del todo el concurso de adjudicación, pues estaba el asunto de tener caballos de Troya dentro para que le diesen el contrato. Recordemos que hay destacados protagonistas de todo el proceso de adjudicación que al poco tiempo de firmar el contrato entran en nómina formalmente de Aerodom, como su consultor jurídico, por ejemplo. A otro de ellos... Vitelio Mejía. A otro de ellos lo nombran directamente gerente general, director general de Aerodom. Porque, claro... ¿A quién fue ese? ¿El director general de Aerodom? Él era presidente de la Asociación de Líneas Aéreas aquí en el país. Ese es José Luis Abrán. No, José Luis Abrán estaba como uno de los socios del consorcio, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que las personas más decisivas con quienes se amarraron fueron ubicados, dio la casualidad de que fueron ubicados en puestos. Pero ¿Repartió el botín? Sí, hay un aspecto muy gracioso, si no fuera dramático, que es que consiguen que el supervisor de todo el proceso, la gente, la empresa a quien la República Dominicana pagaba para controlar la ejecución de todo el contrato de concesión, estaba a su vez a sueldo de Aerodom, porque era su asesor técnico. O sea, él mismo se controlaba a sí mismo.
cobraba de la República Dominicana por eso y cobraba por Aerodón como asistente técnico, que era una empresa española, por cierto. También. ¿Era una empresa española también? Sí, una empresa española con mucha solvencia, que hacía muchos años que conocía el percal, porque era la que estuvo aquí haciendo unos estudios sobre el aeropuerto de Arroyo Barril. Sabían que era absolutamente inviable convertir ese aeropuerto en un aeropuerto internacional, porque la pista, no solo era ya cuestión de la pista, que habría que ampliarla y demás, sino que había unas condiciones orográficas y atmosféricas que impedirían volar todos los días del año y con seguridad. Ellos lo sabían de antemano, pero en todo el paripé que hacen del proceso de la adjudicación, eso lo ocultan. ¿Por qué? Porque así tenían la justificación, decían, no, es que la competencia, los otros competidores que se han presentado a la licitación han dicho que habría que hacer un aeropuerto nuevo, que Arroyo Barril no sirve para eso. Ellos se callaron, dijeron que sí, que por supuesto que serviría. Y entonces Vitelio Mejía y compañía utilizan eso como una justificación para decir, esta es la propuesta que implicaría menos gasto porque no tendrían que construir un nuevo aeropuerto en el Catey, sino que tendría viabilidad Arroyo Barril. Por ejemplo, ese es uno de los aspectos. El asesor técnico no dijo ni mu, pero al cabo del tiempo, cuando se veía que no había forma de eso enderezarlo, pues como asesor del gobierno, como supervisor del gobierno de la República Dominicana, alerta de que sería bueno ir viendo otro emplazamiento precisamente en el Catey, que era donde había dicho el otro licitante, porque no era viable ese aeropuerto. Y la gente de Aerodón se llevaron la sorpresa, dijeron, bueno, pues perfecto, nosotros lo podemos hacer, pero no tenemos fondos suficientes porque no hemos podido conseguir el financiamiento internacional. No por su culpa, decían además. Dicen, no, es que la República Dominicana no tiene crédito internacional. Oye. Entonces, claro, así es como consiguen arrancar dos cosas básicas de la administración de Hipólito Mejía, en ese caso, fue en 2004. Y consiguen, por un lado, que el gobierno les conceda lo de la construcción del aeropuerto. Entienden que como tiene problemas de disponibilidad de fondos, pues el gobierno le va a crear una tasa nueva para que con esa tasa nueva se financie, ellos puedan pagar la construcción del Catey en Samaná. Y además... Esa es la resolución que emite Obras Públicas. Efectivamente, una de las dos que emite. Que emite Miguel Vargas Maldonado. Miguel Vargas Maldonado, efectivamente. Claro, con la anuencia del presidente. Sí, sin lugar a dudas, estaban todos a partir un piñón, ¿no? Y la otra cuestión que consigue es una ampliación del plazo de concesión. En vez de durar 20 años, que ya era una salvajada, en un principio le añaden 5 años más para que sigan sacando dinero y eso les permita pagar esta construcción de un aeropuerto nuevo, que, bueno es decirlo, no implicaba un aumento de los recursos que había que invertir, porque eso entraba dentro de la partida de 410 millones de dólares que ellos se habían comprometido a invertir. De eso no se invirtió prácticamente nada. Oficialmente yo os puedo sugerir, queridos colegas, un ejercicio, y es acudir a la página web de Sinercon, la constructora de los hermanos Hazuri. Ustedes saben que cuando llegan al acuerdo de asociarse Barderas y los Hazuri para el asunto de los aeropuertos, junto también a José Luis Abraham, el zar de los negocios aéreos en este país, pues la condición que pone Abraham Hazuri, a cambio de su participación en todo este negocio y de poner sus enllaves, porque de eso se trataba, de utilizar sus contactos en la administración de la República Dominicana, pues impone que todas las remodelaciones las tendría que hacer su constructora familiar, que por aquel entonces se llamaba Civilcat. Estaba además en problemas financieros constantemente porque era un desastre de administración, y luego cambió de nombre a Sinercom. Si nosotros entramos en la página web de Sinercom podemos ver las obras civiles que han realizado y además en un ejercicio de transparencia. Sinercom. Sinercom.
Sinercom.com creo que es la página web. La estuve buscando con otras construcciones asociadas a diablura en la República Dominicana. Sí, efectivamente, fueron A también, muchas. fueron socios Ahora también, que con el nombre que usted me está dando, sí, fueron socios de Odebrecht. socios, por eso que lo busco. Fueron consorciados de Sí, coasociados de Odebrecht, Sinercom, claro. Sí. Pues Claro. ahí pueden ver ustedes todas las obras que han realizado y las que tienen que ver con aeropuertos, aparece el presupuesto que se llevaron por ellas. Si se suman todas, están en torno a los 200 millones de dólares, lo que ellos dicen que se invirtió o que ellos recibieron como constructora por la remodelación y demás. Que nunca lo hicieron. Hay tremendas dudas. De hecho, los primeros diseñadores, que eran gente muy prestigiosa de este país, estudios de arquitectura muy prestigiosos, pues decían que se estaban malbaratando sus diseños y que no se hacían responsables. Ellos no estaban manejando sus diseños, sino que lo hacía esta gente, y eso no era lo que habían ideado en un principio, que eran diseños magníficos, hicieron una puesta en escena maravillosa, envolvieron en papel de celofán todo el regalito que era su propuesta de concesión, y luego la primera de cambio lo primero que hacen es no hacerle caso para nada, malbaratar esos diseños, de igual manera que prescinden de la gente seria y solvente que había ahí, que era la mayoría de sus socios. Había unos socios americanos que a la primera de cambio todavía no habían firmado el contrato con la República cuando dejan de pertenecer a ese consorcio, con lo cual más problemas aún tendrían para lograr el financiamiento. Óyeme, Mira, la Sí. extensión de los primeros 5 años, ¿en qué año se logró eso? Fue con Leonel Fernández, ¿verdad? Sí, fue en el 99, En el 99. pero en lo que va al Senado, que hubo una gran polémica. en el porque- 99 se firma por 15 años. No. Fíjese cómo es la cosa, colega. El concurso era por 15 años 15 años. para ¿verdad? todos los competidores. Todos Exacto. los competidores. Sí. Pero Aerodón hace una propuesta por 20 años. ¿Y a quién se la dan la adjudicación? A ellos, que han incumplido eso. En vez de hacer la propuesta por Era 15 por años, se la 15. dan por 20. Y se la dan por 20. Que implicaba la misma inversión de 410 millones que si hubiera sido por 15 años. Con lo cual ya se le estaba regalando ahí parte de la bicoca. Entonces en el 2004 le extienden 5 años 5 más. años más, La cuando- resolución Con Leonel. No, con Miguel Vargas con y Hipólito y Miguel Vargas. Sí, le Los tiene- primeros 5 años después de los 20. de los 20, la tienen Ok. a 25. La tienen a 25. Y al final terminó en 30. Sí, porque luego vuelven a quejarse. Se quejan de que ha entrado en funcionamiento ahora que tanto preconizan la libre competencia, tal y cual. Y el Con cambio esto de la moneda. Efectivamente. Metieron todo eso. Entonces, Sin pagar un chele. ellos se quejan de que está entrando en funcionamiento el aeropuerto de Licey al medio, en manos privadas, y que claro, y que eso les está quitando a ellos Competencia. negocio. Se quejan tanto, vuelven a decir que no tiene la financiación, el financiamiento internacional, que de nuevo el gobierno de Hipólito Mejía le concede otros 5 años, graciosamente, de ampliación de ese plazo, con lo cual se pusieron a 30 años. Eso les permitió que en 2008, cuando habían hecho ya un cuartal con todas estas diabluras, pues lo venden a un tercero, un grupo mexicano, Advance, que tenía también participación norteamericana, con sede en paraísos fiscales, y que le da $1.000 millones, consigue $1.000 millones por esta bicoca, ¿Usted que está oyendo? realmente lo compran porque ven que era un negociazo. Pues claro, pues no hay que pagar impuestos. Yo te pregunto, entonces al gobierno de Hipólito le molestaba en los aeropuertos. No, y cuando llegó el otro de nuevo, que fue que lo hizo, ahí fue que hubo ganga, porque ahí se aprobó la venta, que los Pero, ¿y por- senadores y todo el mundo levantó las 2 patas, la mano y las patas, para vender un aeropuerto que no es de ellos. Y que encima de eso no se pagó un centavo de impuesto. ¿Y qué tipo Y de- el dinero se quedó donde nosotros vamos a venir después de estos comerciales, señores, porque el lugar donde fue a parar mucho de ese dinero fue a paraíso fiscal en los papeles de Panamá.
Yo Así quiero es. para que ustedes oigan esto ahora. Y para Lo que saber- hizo y para- Jesús Valderita. Para saber qué tiempo le queda a los franceses con esos aeropuertos. No, ¿Qué tiempo le queda? 30 años más. No, se cumple en 2030. Sí. 2030 termina, sí. Lo más curioso, bueno, tal vez ahora a la vuelta de publicidad, ¿no? Seguimos Sí, desarrollando claro, el tema. sí. Sí, ahora yo espero después de la publicidad, yo espero que Luis diga que no. Ya. Jesús, María y José. Señores, vamos a la pausa. Seguimos con Miguel Ángel Ordóñez aquí en Matutino TV. Entonces, Miguel Ángel, vamos a hablar brevemente con relación a la primera venta que se hizo de todo lo que tenía, lo que envolvía a Aerodón con los aeropuertos. La primera venta que se hizo. Es una venta que se hace de una manera muy opaca a un grupo mexicano norteamericano con sede en paraísos fiscales por $1.000 millones. Lo hicieron de manera soterrada y callada porque no querían pagar impuestos. Como así fue, no pagaron ni un chele de impuestos. Pero además se lo entregan de tal manera... O sea, esa primera venta tampoco envolvió el pago de impuestos por la venta. No, ellos nunca han pagado un chele de impuestos, nunca. Pero lo más curioso es que el comprador podría haber dicho aquello de Boruga, de barato me lo hallo, porque le entregan una bicoca. Ellos saben que es un negociazo y además consiguen... ¿No me pasa acá? Claro, pero además consiguen que el gobierno del PLD certifique que ellos sí han invertido los 410 millones de euros que estaban obligados a hacer. Ahí hubo un funcionario bastante íntegro que fue Andrés Van der Hots, que fue el único en las distintas administraciones que dio la voz de alarma y dijo: señores, ustedes tienen que dar cuentas al gobierno de lo que se ha invertido. Y de pronto, porque ellos los datos que tenían es que se había invertido, dizque, 180 millones de dólares. De dólares, sí. Al poco tiempo lo arreglan de tal manera que cuando van a hacer la venta se dijo que no, habían invertido 410 millones de dólares. André Van der Hoos, por pedir esa auditoría, tuvo problemas. Lo quitaron. Se fueron a Palacio, presionaron al presidente Leonel Fernández, empezaron con chismes arriba y abajo hasta que lo quitaron porque era un hombre que estaba en lo suyo, en controlar. Mi amigo Andrés Van der Hoel, un saludo que nos está viendo ahora mismo, seguro. Ese hombre estaba en controlar el mal uso que se estaba haciendo de los recursos del Estado, cómo se les dio absoluta libertad para hacer lo que quisieran. Y entonces la compra que hacen estos mexicanos... Perdón, ¿en dónde estaba, no recuerdo, dónde estaba Van der Hoos en ese momento? En lo que es aeronáutica. Aeronáutica. Aeronáutica civil, Sí. en aeronáutica civil en ese Efectivamente, momento. fue el único funcionario que se atrevió a pedir que rindiesen cuentas. De tal manera que, como digo... Digo esto para que el pueblo dominicano sepa, ¿verdad? Quieren asumir posiciones serias en defensa de sus intereses. Es bueno que eso se diga, para que sepan dónde estaba Van der Hoos en ese momento. Efectivamente, entonces con esta venta los compradores consiguen estar limpios de todo, limpio de polvo y paja. De tal manera que eso era en 2008, hasta el 2030 tenían de plazo todavía para seguir ordeñando la vaca pública, la res pública. Sí, la red pública. Y no tenían que hacer nada de inversión. Oficialmente se había invertido todo. Se podían sentar, esperar y únicamente a recoger los cuartos de los pasajeros entrantes, salientes, cobrarle a las aeronáuticas, cobrarle por... Aumentar el peaje, Sí, Claro. los parqueos, Los duty stands free, comerciales. los claro. servicios, Sí. y no he puesto nada. Señor Cuesta, los parqueos, yo creo que la gente puede comprender lo que ha sido la privatización de los aeropuertos dominicanos. Ay, cada Dios vez que mío. va al aeropuerto de las Américas y comprueba el atraco a mano armada que Dios significa mío. Así dejar es. el carro allí. No hay control. Así es. Entonces los gobiernos se han distanciado de que ellos son los que lo manejan. Sí, y dejaron eso. Pero el O sea, dueño es el gobierno y ellos no pagan impuestos. Y yo pago impuestos y tengo que regalarle Sí, además. a ellos, además de por una hora 150 pesos. Así es. Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho. Como si nada. Y pagar impuestos de salida también a ellos, sin ellos devolver un centavo Sí, al gobierno. así es. Por eso es que los mexicanos o americanos, aunque le quede 4 años, aunque le queden 12 años, Le quedan 8 todavía. sí, 8. ellos saben que el rendimiento de eso les permite sacar lo invertido y ganar. Claro, y siempre a ver el movimiento que hay cuando se acerque
el cumplimiento del plazo. No, ellos saben, ellos saben que hay negocio. No, espérate, no. Pero yo espero que este gobierno... No, es que el gobierno no puede. No, pero es que esa rescisión se puede rescindir. Pero automáticamente. No. Si nosotros vamos a someter... Mira, con ese libro... Oye, voy a hablar con Tomás y contigo. Claro, mira, con nosotros ese libro... vamos a someter a los Azuri. No, es que y a todo el que participó como gobernante. A los presidentes que aprobaron esto... Nosotros vamos a hacer un sometimiento. Hay que hacer una investigación. Vamos a completar la investigación, porque el atraco que han hecho los Azuri con la anuencia de los gobernantes y de ministros de obra pública, el país debe de saberlo. Pero el dinero terminó. Jesús Banderas llevó eso para los papeles de Panamá. Sí, eso es muy curioso. Parte de los beneficios terminaron en el extranjero, en paraísos fiscales. No se pagó un cuarto ni siquiera por repatriar, por llevarse esos capitales al extranjero, y hubo inversiones muy importantes de ello. Venden precisamente porque necesitaban liquidez para afrontar nuevos negocios en Panamá. Coincide con la llegada al poder de Omar Torrijos. De Omar Torrijos. Sí. Martín. Que era muy amigo de ellos, porque en algún negocio aquí había sido socio. Con Miguel Valga, íntimo del PRD. Sí, pero yo me refiero también de Hasuri. Con los Azuri tenía negocio. Tenían negocios, tenían llaves muy significativos. Más bellaco. Y entonces, pues, les sale un negociazo en Panamá y necesitaban liquidez. Y entonces, de la internacional, todos los partidos a que pertenecen. Sí, Felipe, después de que la muerte de Peña Gómez, se convirtió en un lobista para la corrupción. Felipe González. Era muy amigo de Torrijos padre, del general Torrijos. Sí. Y desde que murió pronto, pues él ha sido una especie de padrino de Martín Torrijos. ¿Cómo lo fue Sarasola? Sí, en este caso, al ser un niño que él conocía porque tuvieron relaciones familiares las dos familias, pues le da seguimiento durante todos estos años, le da aliento cuando se dedica a las cosas políticas y demás, y siempre ha estado muy, muy cerca de él. Pero claro, cuando gana se multiplican las visitas a Panamá, siempre de la mano de sus amigos íntimos Abraham Hasuri y Jesús Barderas. Por un lado estaba ese negocio que necesitaba mucha liquidez, que al final naufraga, empiezan a ver que eran unos piratas. En algún medio de comunicación de allí, de la prensa de Ciudad de Panamá, tiene que salir Abraham Hasuri a decir: no venimos aquí como piratas, ¿no? Es cuando se desvela todo el tema del caso Malaya y las conexiones que tienen ellos con eso. Y de otro lado, pues necesitaban liquidez para algo que estaba haciendo aguas, que era Capcana, que al final no meten un chele. Los bonistas pedían que los Hasuri, que acababan de vender los aeropuertos, pues inyectasen liquidez al proyecto de Capcana para que no se cayese. Ellos no ponen un chele en su bolsillo, que eso es marca de la casa, pero además lo que hacen es enredar de tal manera lo de Capcana que quiebra, una quiebra forzada por ellos, y de hecho yo puedo asegurar que es la primera ocasión en la que una quiebra enriquece a los dueños quebrados. ¡Ay, santo! Porque ellos ganaron dinero, pero hubo muchísima gente en este país que quebró dinero. Especialmente el país. Claro, el pueblo dominicano. Dentro de esa quiebra, ellos cedieron una concretera que tenían y la asumió, señores, ¿usted sabe quién? Don Félix Bautista, en el gobierno de Leonel. ¡Ay, santo! Los Azuri devolvieron la concretera de, ¿cómo se llama la empresa esta? Sinercon. Eso, para que la gente lo busque, para que vea que fue Félix Bautista que lo asumió. Leonel le dijo: coge eso, Félix. No pasó a mano del gobierno, Sí, pero... Y eso es propiedad del Estado. Sin embargo, está en propiedad de ellos. Se repartió en el país, Sí. Por eso es que nosotros vemos, Miguel Ángel, que al estar en situación de crisis Capcana, ¿verdad? ¿Cómo es? Capcana, ¿verdad? Capcana, sí. Entonces buscan hacer un aeropuerto en Bávaro. Esos mismos muchachitos sanos, Azuri, a lo que se suma entonces Danilo Medina, el Penco y otros personajes más, y le conceden con la misma diablura de la otra vez con Vitelio Mejía
ahora es con Marino Collante. ¿De acuerdo? No, ellos Y echan- con el IDA, y le autoriza un aeropuerto en Bávaro a 2 minutos del aeropuerto de Punta Cana para crear choque hasta aéreo y todo, porque ellos necesitaban un aeropuerto. ellos echan de menos esa bicoca de los Y aeropuertos. Dios mío. Porque eso era un dineral el que entraba a mansalva todos los días. Con esto de la quiebra es muy curioso cómo el pueblo dominicano tuvo que asumir un agujero de 250 millones de dólares, que se dice pronto. Como mismo nos metieron Claro, 57 mil. Banreservas entra, les con- hace el favor de sus vidas, actuó como salvavidas. Banreserva fue que financió todo y asumió todo, todo no. lo... Estos tenían un agujero de 750 millones de dólares. 250 se lo encasquetan a la República Dominicana a través del Banreserva. Banco de los Dominicanos, y el resto fueron impagos que se hicieron a unos y a otros, y se les ¿De dónde puso- sale el dinero que le pagan a Donald Trump y a todo eso? ¿De qué banco? Bueno, es un tema complicado porque ahí había mucho dinero que estaba entrando de los oligarcas venezolanos, era dinero en efectivo que entraba, que no se registraba en las cuentas oficiales, porque si se hubiese hecho pasar por las cuentas oficiales, los primeros cobradores deberían haber sido los bonistas. Ay, sí. Bonistas a los que también se les deja con el trasero al aire con Ay, 250 sí, los millones de ay, dólares. sí. Claro. Ay, ¿Y en qué gobierno fue eso? sí. Eso fue en 2009, 2010. Ellos provocan una ¿Entendieron? 2009-2010. ¿Quién era presidente? No Leonel recuerdo. Fernández. No hay que hablar mucho, ¿eh? Mira, Miguel Ángel, ¿cuándo tú te vas? Porque apenas esto está comenzando. ¿Dónde? El libro. El libro se vende en la librería La Trinitaria, una librería de mucha solera Sí, y sí. muy importante. Y también está a la venta en tuslibrosencasa.com. Ah, ok. Con una llamada de teléfono o desde el propio celular o por computador, se encarga y al ratito Le llega un mensajero para entregarte el libro, Negocios de Bajos Vuelos. Ok. Nosotros vamos a tener que hacer algo con esto. Tomás Cato, en Chizuelo, tenemos trabajo Sí, hay trabajo. con los Azuri, porque la verdad que muchachos más traviesos. Oye, óyeme, y estos gobernantes como se reparten el botín, por eso son los pleitos. Y cuando llega un gobernante, entonces las comisiones de esa diablura pasa a manos Pasa del que mal, llega. sí. Ey, El relevo. qué bello. El ¿Tú te di- vas pronto? El dinero hace extraños compañeros de cama y de viaje. Eso es verdad. Sí, eso es verdad. ¿Tú te vas pronto, Miguel Ángel? Sí, desgraciadamente. Estoy viajando ya mañana. Bueno, pero estamos en contacto. Cuando- Nos mantenemos en vamos a- contacto. Cuando vuelvas al país, volvemos de Es nuevo a más, la cara. cuando supuesto. vamos a estar en contacto, porque pudiéramos también hacer entrevista internacional contigo. Sí, a través de Skype. Claro. Lo por podemos hacer. supuesto. Ah, Sí, perfecto. Siempre Sí. que quieran. Muy bien. Sí, ay, Muy bien, estamos en excelente. contacto. Ha sido un placer.